Gloria al Señor, aleluya. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios por su gran amor y por su gran misericordia para con todos los hombres, entendiendo por misericordia su capacidad de perdonar el pecado para traer a los hombres en santidad hacia Él a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Muy buenos días para todos. Como siempre, bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos las verdades de Dios que nos harán completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano parcial o totalmente de la verdad de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia. Porque cuando el hombre se separa parcial o totalmente de la verdad de Dios, entra en caos espiritual, emocional, relacional y queda incapacitado de hacer la voluntad de Dios. Y número tres, conducir al ser humano en ese estado de caos a una condenación eterna en el lago de fuego. Así que use su libre albedrío y no le permita al diablo separarle ni parcial ni totalmente de la verdad de Dios. No le permita traer caos a su vida ni a su familia. No le permita conducirle a una condenación eterna en el lago de fuego. Si usted está pasando por ese estado de caos, y llamamos caos a la angustia, a la preocupación, a la ansiedad, al miedo, al estrés, a la desesperación, a la opresión, a la depresión y todos sus similares, a causa de algo que usted tiene que resolver, pero no sabe cómo, no tiene los recursos. Cuando el ser humano llega a ese estado, es el momento de levantar los ojos al cielo y pedirle a Dios que le ayude. Así que le invito en esta mañana a clamar a Dios, si usted está en ese estado, para que se cumpla en usted la palabra de Dios que dice que cuando el hombre clama a Dios en su angustia, Dios lo libra de su aflicción. Envía una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Escuche bien, envía una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Así que Dios está listo en esta mañana con esa palabra para usted. Solo falta que usted clame al Señor y esté atento para recibir la palabra que Dios va a compartir con nosotros en esta mañana para sanar y para librar de la ruina, para ayudar, para extender su mano hacia nosotros si nosotros le creemos lo que nos dice. Oremos pues en esta mañana y ahí donde está, yo le invito a que renuncie de todo corazón al engaño, a la mentira, al error, a la incredulidad, a la religiosidad y a la idolatría. Y que decida de todo corazón oír la palabra de Dios y confiar en Dios en el nombre precioso de Jesús. Oramos y le pedimos a Dios que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, que nos enseñe todas las cosas, que tome lo de Cristo en esta mañana y nos lo haga saber. Le pedimos al Espíritu Santo que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio para arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como siempre, la mesa está servida. El pan de Dios está listo para los hambrientos y para los sedientos. Y espero que en esta mañana usted sea esa persona que está hambrienta y sedienta por la verdad de Dios. Hambrienta y sedienta por conocer lo que Dios tiene para usted en esta mañana. Permítame iniciar con esta reflexión. Muchos se preguntan por qué Dios no responde a sus oraciones y a su fe. Y en esta mañana deseo con todo mi corazón que usted esté atento a lo que vamos a compartir para despejar ese gran interrogante que muchos hoy en día tienen y que muchos deciden dejar
la fe o dejar a Dios o dejar la palabra porque no tienen respuesta a sus oraciones, porque no tienen respuesta a su supuesta fe. Voy a llamar supuesta fe porque realmente cuando uno no ve a Dios, cuando uno no tiene esa relación con Dios, de subir nuestra relación, que baja su relación con nosotros y que nos establecemos en una relación de padre e hijo, es una supuesta fe. Hoy vamos a conocer y a entender lo que necesitamos para que nuestras oraciones tengan respuestas en el nombre de Jesús. Y vamos a usar la imagen de lo que es un eslabón. Y un eslabón es una pieza que une a otra, pero cuando esa pieza no está para unir a la otra, sucede que la pieza, o más bien hablemos de la cadena, no va a funcionar y no va a cumplir su propósito. Entonces se necesita que los eslabones estén completamente unidos para que la cadena cumpla su propósito. Si se rompe un eslabón de esos, entonces la cadena no va a cumplir el propósito. Va a quedar una parte hacia allá y va a quedar otra parte hacia allá. Y la idea de los eslabones es mantener la cadena unida para que cumpla su propósito. El eslabón perdido es una figura que se usa para hablar de aquello que falta para conectar dos cosas. Es el elemento indispensable para que algo ocurra. Es lo que falta para que la promesa divina pase a ser una manifestación gloriosa en la vida del creyente. ¿Cuál entonces es ese eslabón que vamos a usar en esta mañana para entender por qué a veces nuestras oraciones de supuesta fe no tienen respuesta? Entonces vamos a usar esta mañana nuestro tema, el eslabón perdido. ¿Cuál es ese eslabón perdido? Vamos a entender que la respuesta del hombre a Dios debe ser un 100%. Escúchelo bien. La respuesta que el hombre le debe dar a Dios para que se cumpla lo que Dios está diciendo, para que el hombre experimente aquello que ya Dios dijo, aquello que ya Dios hizo, aquello que ya Dios entregó, demanda fe. Y la fe es una respuesta del 100% del hombre hacia Dios. No puede, no existe, escúcheme, no existe una fe si está fragmentada con la duda. No existe. Y en Santiago capítulo 1, versículo 22 y 25, vamos a leer lo siguiente. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí estamos viendo la respuesta de cuando Dios habla y el hombre no responde con fe. Termina engañándose. Y eso es lo que sucede hoy en día. Hay muchos engañados, pero muchos es mucho. Por no dar una respuesta del 100% a lo que Dios dice. Dios siempre entrega su 100% y Dios siempre va a demandar el 100%. No acepta aproximaciones. Vemos que el que no responde con su 100% se está engañando a sí mismo, pero el que responde con su 100% será bienaventurado en lo que hace. En otras palabras, tendrá respuesta de lo que hace. Quiero que en la medida que vamos desarrollando este tema, vayas mirando hacia ti, hacia tu vida. No pienses en otros, piensa en ti y recibe la palabra en esta mañana. Engaño, hablando de engaño, gran cantidad es una gran cantidad de verdad con pequeña dosis de mentira. El arma más usada por Satanás y más efectiva.
Escúchalo bien. El engaño es una gran dosis de verdad. 90, 95% de verdad. 98, 99, qué sé yo. Con una pequeña dosis de mentira. Porque cuando se usa el engaño, es muy difícil detectarlo por el pequeño fragmento que impide que esa verdad que esa respuesta sea una fe pura, sea una fe real, porque tiene un poco de duda, porque tiene un poco de mentira. Y somos cientos y miles de personas que hemos caído en ese error. Y muchos todavía están ahí. Algunos están saliendo. Dios a veces necesita usar o permitir que vengan situaciones adversas a la vida de uno para que uno logre mirar verdaderamente a Dios como tiene que mirar, para que logre entenderlo como tenemos que entenderlo y para que logremos creer como realmente tenemos que creer. Vamos a mirar lo que dijo Jesús en Lucas 6, del 46 al 49. Estamos en el enfoque del eslabón perdido. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con la fe de algunos, con las oraciones de algunos que no obtienen respuesta? Dice la palabra del Señor: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejante es al hombre que al edificar una casa, cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí es donde está la situación. Jesús dice que el que oye su palabra y la hace, está edificando su casa sobre la roca, y cuando venga la adversidad, cuando venga el viento, cuando venga el río, cuando venga la tempestad, cuando venga la situación contraria, la casa no va a caer, la fe no va a fallar, el milagro va a suceder, porque Dios tiene un decreto: conforme a vuestra fe sea hecha. Permíteme ilustrarte la historia de Abraham. Abraham no fue el padre de la fe desde el momento en que salió. Abraham cometió muchas desobediencias hacia Dios hasta convertirse en el padre de la fe. Y la prueba final de Abraham, después de haber cometido muchos errores, haber dicho mentiras, haber desobedecido, se probó cuando Dios le dijo que sacrificara a su hijo. Y él no dudó. Caminó 3 días para ir a sacrificarlo, pero no dudó. Tampoco dudó de Dios. O sea, no dudó de su misión, pero tampoco dudó de Dios. Y llevó el niño, llevó la leña, y logró poner la leña, y logró poner el niño sobre la leña, y amarrar el niño sobre la leña, y levantar el cuchillo para sacrificar a su hijo. Y en Hebreos dice, porque estaba convencido que si él sacrificaba a Dios iba a resucitar a su hijo, porque su hijo era el hijo de la promesa. Por lo tanto, no podía morir. Algo tenía que hacer Dios. Por eso, antes de subir al monte, le dijo a los hombres: mi hijo y yo subiremos al monte y volveremos. Sabía que iba a crucificar, a sacrificarlo, pero también sabía que iba a volver con él. Ahí Abraham era el padre de la fe. No dudó, obedeció completamente la instrucción de Dios. No a medias, no un 45%, no un 98%. Obedeció la voz de Dios.
Dios tiene este código. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Las palabras y las hace, tal cual las dijo. Y el problema de muchos es que están usando las aproximaciones. Y escucha bien esto. Las aproximaciones no las aceptamos ninguno de nosotros. No aceptamos una esposa casi fiel, no aceptamos unos hijos casi obedientes, no aceptamos un pago casi completo, no aceptamos una obediencia casi completa, no aceptamos las aproximaciones. ¿Y por qué no aceptamos las aproximaciones? Aunque damos muchas aproximaciones, pero no aceptamos aproximaciones. Y cuando demandamos perfección, obediencia perfecta de otros, pero nosotros no la hacemos, es porque estamos envanecidos y nosotros mismos no le estamos dando una respuesta correcta al Señor. Observen bien el eslabón que sucede cuando se establece y cuando se pierde. Escuchen a través de esta lectura que acabamos de mirar, observemos bien el eslabón, el que me oye estas palabras y las hace. Pero cualquiera que oye estas palabras y no las hace, ahí está el eslabón. El que las hace conserva la unidad o establece la unidad. Digamos que veníamos de una relación rota con Dios, donde aquí estaba Dios y aquí estaba yo. Pero oímos su voz y le hicimos, se estableció la unidad. Y esa unidad se debe conservar por siempre y para siempre. Lo que Dios nos manda, eso hacemos. Pero si oímos la palabra de Dios y no la hacemos o la hacemos en aproximaciones, hacerlo en aproximaciones es como no hacerlo. Entonces ahí el eslabón se rompe. Y la Biblia está llena de historias de hombres que empezaron obedeciendo a Dios y viendo su gloria, pero que terminaron en fracaso. Nuestro primer punto para ahondarnos en esta enseñanza, en esta verdad, acerca del eslabón perdido o puede ser el eslabón encontrado. No solamente tenemos que quedarnos en la parte negativa, porque algunos están perdiendo el eslabón, pero otros lo están hallando y lo están estableciendo. Deseo con todo mi corazón, y sé que es la voluntad de Dios, que si tu eslabón está roto, lo puedas unir en esta mañana en el nombre precioso de Jesús. Entonces miremos ciertos principios que tenemos ante lo que es la voluntad de Dios y la respuesta del hombre a Dios. Nuestro primer punto es la voluntad de Dios nos da el querer como el hacer. Esa es la voluntad de Dios, darnos el querer como el hacer. La voluntad de Dios es darnos el querer como el hacer. En Filipenses 2:13 dice la palabra del Señor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Escúchelo bien, Dios produce en el creyente, en sus hijos, el querer como el hacer, y no va a ser un querer como el hacer aproximado, va a ser un querer como el hacer perfecto. Aquí hablamos de relación, aquí hablamos de entender a Dios, aquí hablamos de fe, la certeza, la convicción de que las cosas son así y no son de otra manera, ni son en aproximaciones. Segundo, entendemos la voluntad de Dios para el hombre es buena, agradable y perfecta. Escúchalo bien, buena, agradable y perfecta. Perfecta. Y en Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis, escucha bien, para que comprobéis, o sea, para que experimentéis la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Perfecta es completa. Completa es la voluntad de Dios para el hombre. Y completa debe ser la respuesta del hombre hacia Dios.
Cuando el hombre le da a Dios una respuesta completa, la relación se mantiene, se sostiene, permanece. Cuando el hombre le da a Dios una respuesta aproximada, la relación se rompe. Número 3 dice, la voluntad de Dios es nuestro bienestar. Escúchalo bien, nuestro bienestar. En Josué 1:8 dice la palabra del Señor, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Escúchalo bien, que el meditar en la palabra de día y de noche es para que tomemos conciencia, para que entendamos y para que creamos y para que hagamos conforme a lo que en él está escrito. Si Dios dice no mentir, no mentir. Si Dios dice no engaño, no engaño. Si el Señor dice no te enojes, no te enojes. Si el Señor dice no te entristezcas, no te entristezcas. ¿Por qué Dios pide eso? Porque Él nos da el gozo, porque Él nos da la fe, porque Él nos da las herramientas. Y si no respondemos como Él espera y como debe ser, ya no es el problema de Dios, sino el problema del hombre. En Romanos 8:32 dice el Señor, hablando de que la voluntad de Dios es nuestro bienestar. Dice, el que no escatimonia a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, siendo pecadores. ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Todas las cosas nos las quiere dar Dios. Todas las cosas, todas las cosas. En Filipenses 4:19 dice que Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero por nuestra unidad con Él, por nuestra unidad con el Espíritu Santo, por nuestra fe, por nuestra relación e intimidad con Él, por ese comportamiento de hijos, porque somos hijos. Y número 4, vamos a mirar el eslabón perdido, la no respuesta del hombre a Dios. El eslabón perdido es la no respuesta del hombre a Dios. Y vamos a tomar, para que tengamos conciencia en esta mañana, tengamos entendimiento y conciencia en esta mañana, algunos casos de eslabones perdidos. Dice la palabra de Dios en Números 13:33 y en Números 14:9, la respuesta de dos grupos de personas a una instrucción que Dios dio. Vamos a mirar cómo funciona el eslabón en estos dos grupos, en un grupo de 10 y en un grupo de 2, hablando de los dos espías que se mandaron a reconocer la tierra que Dios les había dado. Y este fue el informe de 10 espías. Dijeron, también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. O sea que ellos, ante la gente grande de esa tierra, ellos se veían como langostas. Y dice que por este testimonio de ellos, el pueblo desmayó, desfalleció. Y la respuesta de dos, de Caleb, de Josué y Caleb, fue la siguiente. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Estos dos vieron la protección de Dios, la compañía de Dios, mucho más grande y más poderosa que los gigantes de esa tierra. Y estos no lograron levantar el ánimo del pueblo, sino que los otros pensaron en apedrear a estos dos. Y por esto que pasó aquí, Dios declara que todos los que dudaron de Dios van a morir. Y que solo Caleb y Josué están en lo cierto y permanecerán. Vieron la misma tierra, vieron los mismos obstáculos, pero dos confiaron y vieron a Dios en su grandeza.
y respondieron de acuerdo a esa grandeza ante la adversidad. Y los 10 vieron solamente la adversidad. Cuando nosotros vemos solo la adversidad y no vemos la grandeza de Dios, estamos en un peligro de muerte. Puede ser que no muerte física, pero muerte espiritual. Y esto lo tenemos que corregir. Ante cualquier problema que aparezca en tu vida y en mi vida, Dios tiene que ser más grande, porque Dios es más grande. Que no lo veamos así por nuestra duda, por nuestra incredulidad, es una cosa. Pero Dios siempre será más grande que el problema, que la adversidad. Y toda la Biblia está llena de ejemplos de adversidades. Vemos a Adán y a Eva, a quienes Dios les había dado una instrucción: no comáis del árbol de la ciencia del bien y del mal. Después vino Satanás y les tentó y les dijo: con que Dios os ha dicho. Y ellos desobedecieron a Dios para obedecer a Satanás. Ahí se rompió todo, para ellos y para toda la humanidad. El caso de Acán, cuando Dios ordenó que en la conquista de Jericó nadie tomaría de los tesoros o de los bienes de esa tierra. Todo tendría que ser destruido y quemado. Pero hubo un hombre entre todo el ejército de Dios que tomó un manto babilónico y un lingote de oro. Y por causa de eso, el pueblo comenzó a perder las batallas y murieron israelitas. Josué le pregunta al Señor qué pasó y Dios le muestra que hay anatema en el pueblo, hay maldición en el pueblo. Escúchame, un ejército poderoso como el de Israel. Un hombre, un hombre con una pequeña desobediencia detuvo el fluir de la conquista, de la victoria. Y escucha las palabras de Dios, porque hay anatema en el pueblo, o sea, hay maldición en el pueblo. No pueden vencer. Una pequeña, ante toda esa tierra, ante todas esas gentes, que era un lingote de oro y un manto babilónico, nada. Pero Dios es claro y dice: un poco de levadura leuda toda la masa, porque el poco de levadura rompe la cadena, rompe la unidad. El poco de levadura contrista al Espíritu Santo y rompe la relación. Y el Espíritu Santo es el que nos guía a hacer las cosas de Dios. Naamán el sirio, escúchame, Naamán el sirio, el que tenía lepra, al que el profeta Eliseo le dice que para sanarse se zambulla 7 veces en el río Jordán. Inicialmente no quiso. ¿Por qué me tengo que zambullir? ¿Por qué no viene el profeta y pone las manos sobre mí y yo me sano? Pero alguien le dio un consejo: pues si el profeta lo está diciendo, ¿por qué no lo haces? Se metió al agua. Su cuerpo estaba lleno de lepra. Se metió al agua. Una vez, 2 veces, nada. 3 veces, nada pasó. 4 veces, nada pasó. 5 veces, nada pasó. 6 veces, nada pasó. 7 veces y salió sin lepra. ¿Qué tal si hubiera llegado solamente hasta 6? Hubiera quedado leproso, pero la instrucción era 7 veces. Entendamos que los profetas no hablan por capricho, los profetas hablan por dirección de Dios. 7 veces. Y aquí es muy importante que entendamos la acción del eslabón. Este es Dios, esta es la promesa que hizo. Y entre Dios y la promesa está el creyente. O el creyente pone el eslabón y da su 100% a esa respuesta de fe para que se una Dios, el creyente y la respuesta a la manifestación. O el hombre no se une verdaderamente a Dios. Quiero que a través de esta imagen que os voy a mostrar, podamos entender lo que estamos diciendo. Aquí en esta imagen que te voy a mostrar dice: Dios habla
Él revela su voluntad. Ahí está Dios. En el segundo eslabón que vemos aquí unido, el hombre cree y obedece. Fe que actúa y responde. Esa fe tiene que ser completa, perfecta. Y el tercer eslabón habla, Dios responde, se manifiesta. Su poder se hace visible. Aquí puedes ver lo que hace que la cadena sea útil, lo que hace que lo que Dios dijo e hizo, el hombre lo experimente. El hombre está entre lo que Dios dice, entre lo que Dios es, en lo que Dios ha hecho y la manifestación de esa realidad en la vida del hombre. Si el hombre quiere que Dios se manifieste, entonces tiene que ponerse en la mitad y unir esos dos eslabones, a Dios y lo que dice e hizo para nosotros y la manifestación de lo que Dios dijo. Si el hombre no hace perfectamente lo que Dios le dice, entonces la manifestación no sucede. Alguno se preguntará y dirá, pero es que yo no soy perfecto. Permíteme decirte que eso no es verdad. La Biblia dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. La Biblia dice que la obra que el Señor hizo a través de Jesucristo para nosotros es para que todo nuestro ser espiritual, mi cuerpo, sea irreprensible ante Dios. Irreprensible. Es que no tienen de qué llamarnos la atención. En, en cuanto al pecador, cuando el pecador le da una respuesta correcta y responsable a Dios con su 100%, es restaurado 100% a la voluntad de Dios para seguir en ese nivel. Escúchalo bien. Un pecador que está apartado de Dios, separado de Dios, pero que le da a Dios una respuesta al 100%, sin dudar, creyendo perfectamente lo que Dios le está diciendo. Se une con el 100% de la voluntad de Dios para su vida. Y en ese nivel debemos de mantenernos. Y cuando el espiritual, escúchalo bien que aquí viene lo interesante de esto, cuando el espiritual no da una respuesta de su 100%, realmente no está creyendo, realmente no está obedeciendo. Por lo tanto, contrista al Espíritu Santo y entra a un nivel de carnalidad. O sea que dejamos la acción del Espíritu Santo obedeciendo la palabra y ayudándonos a vivir esa palabra tal cual. Dejamos al Espíritu Santo para entrar en un proceso ya carnal, asociados con los demonios. Porque cuando el hombre no obedece lo que Dios dice, está desobedeciendo lo que Dios dice. Y cuando el hombre desobedece lo que Dios dice, entonces ya el Espíritu Santo no juega, no mantiene, ya no está ahí. La relación se corta, pero entra otro espíritu, el que nos tentó a no hacer lo correcto, para comandar nuestras vidas y dirigir nuestros pensamientos, sentimientos y deseos. Muchos ignoran esta realidad espiritual, pero tú no puedes dudar de esta realidad espiritual. Si realmente quieres caminar con Dios, no puedes ignorar esta realidad. El propósito de toda tentación a desobedecer a Dios parcial o totalmente es separarnos de Dios y asociarnos con los demonios. Lo que sucedió con Eva, lo que sucedió con David cuando miró a la mujer de Urías, lo que sucedió con Usa cuando desobedeció y tocó el arca. Siempre es que la relación se corte. Cuando la relación se corta, entonces dice en Romanos 1:21, escúchalo bien, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Mira bien esto. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le glorificaron.
ni le dieron gracias, ni tuvieron la gratitud. ¿Cuántas veces estamos rodeados de favores de Dios y nos falta algo, una, dos cosas, pero estamos llenos de favores? Y en vez de estar agradecidos con esos favores que Dios nos da, nos entristecemos porque nos falta A y B. Cuando debiéramos de dar gracias por todos esos otros que tenemos y glorificar a Dios y alabarlo. Y en esa relación que tenemos ante Dios, se manifiesta Dios con lo que necesitamos. Entonces no nos dejemos absorber de lo que nos falta, ignorando todo lo que tenemos en Dios, los que tenemos a Dios. Yo entiendo que si no tienes a Dios, no puedes hacerlo. Ahora escucha esto y guarda esta ecuación. ¿Qué número, qué ecuación, qué relación es real si solo se aproxima? Te lo repito. ¿Qué número, qué ecuación o qué relación es real si solo se aproxima? Y creo que la respuesta es ninguna. El número no es real, la ecuación no es real, la relación no es real, la receta no es real, porque solo se está aproximando. ¿Y cuántas de nuestras obediencias a Dios son solo aproximaciones? ¿Cuántas de las obediencias de nosotros a Dios son solo aproximaciones? Saúl y David, escúchame, Saúl y David, el rey David, el ungido por Dios, y David tuvieron la situación delante de ellos, el mismo problema. Y mientras Saúl tuvo miedo, David tuvo fe. Pero mira lo que hizo en respuesta a la fe. Fue y enfrentó el gigante. Hizo su 100%. La fe, escúchame bien, la fe nos impulsa a actuar tal cual la demanda. Que amemos a nuestros enemigos, que bendigamos a los que nos maldicen, que le hagamos bien a los que nos aborrecen y a los que nos ultrajan, y que oremos por los que nos persiguen. ¿Cuántos hacemos eso? Algunos lo intentamos, pero ¿cuántos realmente lo hacemos? Y la Biblia dice, hagan esto, porque esto lo hacen los hijos de Dios. ¿Qué tan bueno eres para eso? ¿Qué tan buena eres para eso? ¿Qué tan bueno soy yo para eso? ¿Qué tan buena es mi familia para eso? ¿Cómo les he enseñado? ¿Cómo les he instruido? Y me llama en este momento la atención cuando dice, Jesús dijo, cuando el Hijo de Dios venga, ¿habrá fe en la tierra? ¿Por qué hizo esa pregunta? Escúchame, lo que más ataca a Satanás es la fe. Lo que más ataca a Satanás es la fe, la relación con Dios, la intimidad con Dios. Él sabe que si hay un poco de levadura, la masa está podrida. Pero ¿lo sabes tú? ¿Lo sé yo? ¿Lo crees tú? ¿Lo creo yo? Creemos que un poco de levadura, algunos digo, bueno, pero no es para tanto. Me dijo alguien esta frase un día. Me dijo, pastor, yo creo que usted es muy exagerado. Permítame decir una cosa. Yo tenía 10 errores y de los 10 errores solamente estoy cometiendo uno. ¿No me va a decir usted, pastor, que he mejorado? Y yo en estos momentos pues pensé, y digo, pues sí, ha mejorado. Y cuando yo dije ha mejorado, dijo el Señor, no, no ha mejorado, ha empeorado. Y yo le dije, Señor, ¿por qué? Me dijo, porque el problema es cometer uno, no cometer 10. En Alcohólicos Anónimos hay un dicho, si va a tomar, tómese la botella, pero no se tome el primero. Es el primero el que hace daño. Porque ante la creación de Dios, del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, ese hombre se debe conservar así, en la justicia y santidad de la verdad.
Pero por eso de que no somos perfectos, que no somos Dios, que no estamos levitando, comenzamos a llenar una cantidad de razones para no dar una respuesta correcta, pero le estamos demandando respuestas correctas a otros. Es que la respuesta tiene que ser correcta, tiene que ser completa. Si me van a devolver de un billete de 100, 80,000 pesos, son 80,000, no 75, ni siquiera 79. Si vamos a ser fieles, debemos de ser fieles con la mente, con todo el ser. Como dice el Señor, con todo el corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu alma, con todo. Pero hemos desvirtuado y la relación se va desvirtuando. Se va desvirtuando la relación porque casi que logro esto, casi que logro aquello, casi que hago aquello, casi que hago aquello, pero no tiene de malo, no soy perfecto, no soy Dios. No, no, sí hay problema, porque la relación con el Espíritu se rompe, porque la conciencia se pierde, porque la efectividad se pierde. Entonces ya no damos en el blanco, ya nos vamos por otro camino. Y eso no es bueno para ti, ni para mí, ni para nadie. Entonces lleguemos a una conclusión en esta mañana. La voluntad de Dios es total, tanto de Él hacia nosotros como de nosotros hacia Él. La voluntad de Dios hacia nosotros es total, se entregó completamente a su Hijo, entregó completamente al Espíritu Santo, entregó completamente su reino, su amor, su gracia, su gloria, su poder, su victoria. Todo lo hizo completo, todo lo hizo perfecto. A nosotros nos hizo perfectos, con una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados. Y dice la palabra del Señor, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles en todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Irreprensibles, sin que nos llame la atención. Dice la palabra del Señor que el espiritual, que el hombre espiritual no es juzgado por nada ni por nadie. El hombre espiritual es el que da una respuesta de su 100%. Y este es el eslabón que no se puede perder. Es la respuesta nuestra al 100%. Y necesitamos cambiar y renovar nuestra mente, porque muchos nos acostumbramos a dar unas respuestas aproximadas. Y con las respuestas aproximadas faltó la fe, faltó nuestra responsabilidad. Y necesitamos volver a dar respuestas completas, a darle respuestas a Dios, a lo que nos dice completas. Y la Biblia dice que para eso tenemos a Cristo y para eso tenemos el Espíritu Santo y para eso tenemos la gracia. Para eso tenemos la ayuda de Dios, para que le demos respuestas correctas. Y el eslabón no se rompa, o el eslabón que se rompió se vuelva a unir, pero bajo este concepto, respuestas perfectas, completas. Cuando hablamos de respuestas perfectas, estamos hablando de respuestas completas. Si Dios dice no mintáis, es no mintáis. Si Dios dice tened misericordia, es tened misericordia. Y deseo con todo mi corazón que la voluntad de Dios en esta mañana, que nos está hablando acerca de este eslabón perdido o eslabón encontrado y establecido, que puedas creerle a Dios acerca de tu responsabilidad de un 100%, de una respuesta perfecta, completa, no aproximaciones. Que hoy puedas renunciar a las aproximaciones, que hoy podamos arrepentirnos ante Dios de las aproximaciones y que hoy le podamos pedir al Señor que nos ayude en nuestra responsabilidad completa. El problema no es que a Dios le falte algo para hacer. Ya lo hizo todo completo y perfecto. Ya lo dijo, ya lo hizo, ya lo entregó. Es la no respuesta del 100% del hombre a Dios. Ese es el problema. Ese es el eslabón que encontramos y lo establecemos o que lo dejamos perdido. La respuesta del 100% del hombre a Dios. Porque cuando la fe responde al 100% a la voluntad de Dios, su poder, su plenitud, sus promesas se manifiestan en la vida del creyente. El eslabón se pierde cuando el hombre no responde
con su 100%, pero se encuentra y se establece cuando se responde con el 100%. Dios sacó a Israel de Egipto, escúchalo bien. Dios sacó a Israel de Egipto con mano poderosa, con plagas, con señales, con prodigios. Sacó a Israel de Egipto, de un estado de esclavitud de 430 años. Pero el hombre nos sacó a Egipto de su corazón. Y por eso no entraron a la tierra prometida y murieron en el desierto. Escucha bien esto. Dios los sacó con mano poderosa. La tierra prometida donde fluía leche y miel estaba para ellos, ya estaba destinada para ellos. Pero por no responder con la actitud correcta hacia Dios, no entraron a la tierra prometida y murieron en el desierto. ¿Era la voluntad de Dios que murieran en el desierto? No. La voluntad de Dios era sacarlos de la tierra, de la esclavitud de Egipto y llevarlos a la tierra prometida. Iba con ellos, de día como columna de nube y de noche como columna de fuego, alumbrándoles el camino, dándoles fuerza, dándoles agua donde no había, dándoles maná cuando no había alimento, sustentándolos, cuidándolos, caminando con ellos, protegiéndolos, para que llegaran felices y sanos a la tierra prometida. Pero por la duda, por la desobediencia, por la incredulidad, por no sacar a Egipto de su corazón, no entraron a la tierra prometida. Dios nos saca del mundo y dice que nos traslada al reino de su amado Hijo. Y no está haciendo una aproximación. No está haciendo algo que casi lo logra, no. Nos toma del mundo y nos traslada. Nos toma de la descendencia de Adán y nos injerta en Cristo Jesús, completos. Nos traslada a su reino completos, a su reino de gloria, de paz, de poder, de bendición. Pero si nosotros no sacamos al mundo de nuestro corazón, si no sacamos esas ideologías, esas patologías enfermizas hacia el pecado, cuando ya nos lo quitó, pero la volvemos a agarrar, entonces el eslabón que se unió se rompe. Y desde ahí, de ese eslabón roto, de esa relación rota con el Espíritu Santo que se contrista, hacemos muchas oraciones, hacemos muchas expresiones de fe, pero con esto roto, no funciona. Esto tiene que ser así. Por eso el Señor habla de conservar la unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Pase lo que pase, no rompas la unidad con el Espíritu Santo. No lo contristes, no lo resistas, no lo afrentes ni lo apagues. Cuando alguien se llama creyente, escucha bien lo que te voy a decir, cuando alguien se llama creyente por conocer la voluntad de Dios, por orar y por aún esperar en la voluntad de Dios, pero no responde a ella con su 100%, realmente es incrédulo. No responder con nuestro 100% es por incredulidad a una respuesta correcta y completa, con todo el corazón, con fe, porque cuando habla de fe, habla de certeza, de convicción, no de duda, no de incertidumbre, sino con fe, con certeza. Entonces, cuando el hombre no da esa respuesta, es incrédulo, no hay respuesta. Mira, Dios es perfecto en su voluntad, Dios es fiel en sus promesas, Dios nunca falla en su poder, nunca. Hay milagros que Dios ya hizo, puertas que ya abrió, respuestas que ya te manifestó, que ya te entregó, pero que el hombre no las disfruta por no responder al 100%. ¿Qué hacemos entonces? Nuestra acción a tomar en esta mañana, y este es el consejo de Dios y el mío para tu vida, es establecer el eslabón en tu vida. Establecer el eslabón en tu vida. Una obediencia del 100%. ¿Cómo lo vas a lograr? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a responder al 100%. Que nos ayude a responder fielmente. Que nos ayude a responder de manera completa. Porque Dios no va a aceptar aproximaciones. Y tú tampoco aceptas aproximaciones. Das aproximaciones, pero no aceptas aproximaciones.
Y cuando uno da aproximaciones, pero no acepta aproximaciones de parte de otros, está mostrando su envanecimiento y su ceguera. Cuando yo doy lo perfecto, o sea, lo completo, entonces demando lo completo. Pero es muy triste no dar lo completo, pero demandar lo completo. Eso se llama envanecimiento, entenebrecimiento. Eso se llama muerte espiritual. En 1 Corintios 2:15 dice la palabra del Señor: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. El espiritual es el que le da respuestas completas a Dios. Es el que responde con su 100%. Ese hombre no tiene de qué acusarse. Él no es juzgado por nadie. Por nadie. Escucha bien esto. Tomar mi responsabilidad. Esta es nuestra acción a tomar. Tomar mi responsabilidad del 100%. Tomar la responsabilidad de permanecer unido a Cristo 100%. De vivir su palabra al 100%, tanto de Dios hacia nosotros como de nosotros hacia Dios. De establecernos en su reino 100%. De establecernos como la nueva creación al 100%, no que nos falta algo, 100%. Con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre los santificados. Y declarar y establecer, vivir en el Espíritu al 100%. Y practicar el fruto del Espíritu al 100% con toda tu casa. Tal vez es un trabajo que inicia, pero un trabajo que dará fruto correcto. Pero enfócate en que tu respuesta a Dios debe ser completa. Esa palabra completa es perfecta, no con aproximación. Así que en esta mañana yo te invito a renunciar a las aproximaciones, a renunciar a la duda, a pedirle al Espíritu Santo que te ayude a creer como dicen las Escrituras, a pedirle al Espíritu Santo que te ayude, que nos ayude a dar una respuesta completa a Dios, a lo que nos pide, a lo que nos manda hacer, porque Él nos da el querer como el hacer. Él nos da su gracia para que obedezcamos. Él nos dio su Espíritu para ayudarnos a obedecer. Él está ahí para ayudarnos a obedecer de la manera completa, de la manera correcta, de la manera fiel, de la manera íntegra. Así que deseo con todo mi corazón que este tema en esta mañana pueda ministrar tu corazón y puedas cambiar y renovar tu mente para dar respuestas correctas a Dios, a tu esposa, a tus hijos, a ti mismo, a tus jefes, a tus empleados, a los que están a nuestro lado en el nombre precioso de Jesús, que puedan ver en nosotros a Cristo, que puedan ver en nosotros a Dios, que mi esposa pueda ver a Dios en mí, que mis hijos puedan ver a Dios en mí por la manera como los trato, como los corrijo cuando se equivocan, que les muestro el amor, la misericordia y la compasión. No niego la corrección, pero hacerla como Dios manda. Deseo pues con todo mi corazón que esta palabra haya ministrado tu vida, pueda renovar tu mente, que tú permitas que renueve tu mente y te conviertas en esa persona que le da respuestas perfectas a Dios. Te dejo con la reflexión de esta imagen y quiero orar contigo. Señor Dios Todopoderoso y Eterno, quiero darte gracias en esta mañana por enseñarnos la importancia del eslabón perdido o del eslabón que se encuentra y se establece. Oro por cada vida, Señor, empezando por mí, por cada familia, empezando por la mía, por cada matrimonio, empezando por el mío, Señor, por cada ministerio, empezando por el que me diste, Señor, para que en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, en tu infinita misericordia, Señor, desde los cielos, de todas aquellas cosas, Padre misericordioso, que no hemos hecho correctamente, esa respuesta que no hemos dado, Señor, correctamente, nos perdones. Y en tu misericordia, Señor, nos ayudes, porque eso es tu misericordia, el perdón y la ayuda que le das a todo ser humano que viene hacia ti, Señor. Oro por cada persona, Señor, para que pueda, por el espíritu y la verdad de esta mañana, redarguir su corazón y tomar las decisiones correctas, Señor, ante esta verdad, Señor. El eslabón no se puede romper. El eslabón tiene que permanecer unido entre Dios
y su promesa en la respuesta mía a esa promesa y la manifestación de esa promesa en mi vida, Señor. Para gloria y honra de tu nombre, Señor, desde los cielos, para edificación de mi vida y bendición de los que están a mi lado, empezando por mi familia, Señor. Oro, Padre, por la restauración de la conciencia en cada uno de nosotros, Señor, acerca de respuestas completas y correctas. Aleluya. Espíritu Santo, gracias por venir a ayudarnos a dar respuestas correctas y completas a nuestro Dios, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a las personas que están a nuestro lado, para que el nombre de Dios sea conocido, para que el nombre de Dios sea glorificado, para que Dios se manifieste en la respuesta que el hombre le da al Señor. Así como Abraham, Señor Dios de los cielos, te dio esa respuesta de sacrificar a su hijo, Señor Dios de los cielos, sin dudar, creyendo en quién era, Señor. Que también nuestras respuestas sean completas a ti, Señor, sin dudar. Nada de levadura, nada de duda, nada de incertidumbre, nada de confusión, sino certeza y convicción, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por llevarnos por el camino de meditar en la palabra de día y de noche, para que podamos ser conscientes de esas verdades gloriosas, Señor, desde los cielos, y las podamos poner por obra de manera completa, en el nombre precioso de Jesús. Para todos los que están presentes, que no saben cómo llegar, cómo hacerlo, que están confundidos, lo que sea, uno llega a esa confusión, uno llega a esa incertidumbre cuando está alejado de Dios. Es necesario que entiendas que el pecado te separa de Dios, pero que Jesús está a tu lado, esperando que le diga a Jesús: entra en mi corazón, perdóname, soy pecador, perdóname, sálvame y ayúdame a poner por obra la palabra de Dios de manera correcta, de manera completa. Si puedes pedirle a Jesús que entre en tu corazón, creer en Él como tu Salvador y pedirle que entre en tu corazón, pedirle que perdone tus pecados y salve tu alma y te ayude a obedecer al 100%, el Señor Jesús lo hará en esta misma hora, en este mismo instante ahí donde estás, si lo haces con fe y de todo corazón. Deseo bendiciones para todos, que la paz del Señor los guarde y que la palabra de hoy renueve tu mente, renueve tu corazón y comencemos a darle respuestas a Dios completas, respuestas perfectas, sin duda, sin incertidumbre, en el nombre precioso de Jesús. Que se establezca ese eslabón entre Dios y la promesa y la manifestación de esa promesa que dio a través de tu fe. En el nombre de Jesús, muchas bendiciones para todos.